Ahora sí está grabando. Bueno, la idea de hoy era primero darles un pantallazo de números generales de qué es lo que está pasando con el VIH, ¿no? Con la epidemia o con la pandemia, se le puede decir, de VIH en el mundo y en nuestro país en particular. A ver. Está. Bueno, ONU-SIDA hace relativamente poco, esto fue en el año pasado, presenta algunas metas para infección por VIH que deberíamos de cumplir los Estados miembros de la ONU, ¿no? Entonces, dentro de eso, hay tres metas claras, que uno es reducir el impacto epidemiológico del VIH, eso sería tener 90% menos de nuevas infecciones comparativamente con el año 2010, tener 90% menos de muertes asociadas a SIDA con respecto al 2010. Después marcan nuevos objetivos, hasta ahora teníamos objetivos que eran 90, 90, 90, ahora se marcan, estos son objetivos para el 2030, ¿no? Los objetivos serían que el 95% de las personas con infección por VIH estén diagnosticadas, que de esas el 95% estén en terapia antirretroviral y que de esas el 95% estén indetectables. O sea, eso, ¿por qué la OMS fija estas metas? Y bueno, UCIDA, porque se entiende que fijando estas metas podemos hablar de un fin de la pandemia, ¿tá? Si todos los pacientes VIH positivos están indetectables, no tendríamos nuevas transmisiones y se finalizaría el problema del VIH. Y bueno, y eliminar las barreras sociales y estructurales, y particularmente estructurales, incluso vinculadas al sistema sanitario, que los pacientes tienen muchísimas barreras, incluso para acceder a la medicación, incluso cuando la medicación está disponible libremente, como es el caso de ACE. Entonces, ¿cuáles son los avances globales que ha habido hasta el 2024, ¿no? Si nos comparamos con el 2020, con el 2010, hubieron 1,3 millones de nuevas infecciones, eso es un 40% menos que en 2010. Personas que viven con VIH al año 2024 hablamos de 40,8 millones. El 87% de ellos conocían el diagnóstico, el 89% estaban en terapia antirretroviral y de los que están en terapia antirretroviral, el 94% están en carga viral suprimida. Esto es para el mundo, o sea, todavía nos falta bastante para los dos primeros objetivos, pero los pacientes que están en terapia antirretroviral realmente están indetectables. O sea, que si logramos llegar a eso, eso ya sería un primer mojón muy importante. En cuanto a la expectativa de vida, miren la expectativa de vida en el 2010, hablábamos que estos pacientes llegaban a 56 años aproximadamente, hoy estamos llegando a 62 años de expectativa de vida, y en cuanto a la mortalidad, se redujo un 54%, o sea, vamos en vías a estas metas y en vía a la eliminación, pero aún nos falta bastante. Y este dato parece bastante impactante, pero la OMS lo que dice es que en el 2024 hubo una muerte relacionada a VIH-Sida por minuto en el mundo. Tengo problemas para pasar. A ver, ahí. Bien. Eh, Ahora, ¿qué pasa con el VIH en Uruguay? El VIH en Uruguay, en la población general, si miramos toda la población, tiene una prevalencia menor al 1%. Pero tenemos algunas poblaciones específicas, que son las llamadas poblaciones claves, que tienen prevalencias incluso mayores al 5%. Y ahora vamos a ver cuáles son esas poblaciones claves para nosotros. ¿Tá? El ministerio hoy en día estima que hay unas 17.000 personas viviendo con VIH y que de ellas hay unas 15.500 que conocen su estatus. Pero tenemos ahí un bache entre 1.500 y 1.700 personas que aún desconocen su diagnóstico. ¿Tá? Por cada 2,6 hombres hay una mujer que tiene infección por VIH, o sea, sigue siendo más en los varones. La vía sexual sigue siendo la principal forma de transmisión. Y el diagnóstico de los nuevos casos ocurre sobre todo en las personas entre 25 y 44 años. Hoy estuve hablando particularmente con Andrea Cabrera, con la directora del laboratorio, que está francamente preocupada porque en estas últimas 2 o 3 semanas hemos tenido varios quizás reactivos para VIH. Estuvimos hablando de 1 a 2 por día. Entonces vamos a empezar a implementar alguna estrategia acá en el hospital, entre el laboratorio y yo, para ver cómo captamos a esos pacientes que hacemos diagnósticos, porque muchas veces lo que nos pasa es esto, son pacientes son pacientes muy jóvenes, ¿sí? Estamos viendo que la enorme mayoría andan los 20 y tantos, y que después es difícil, a pesar de que el laboratorio los cita,
se hace el diagnóstico, darle continuidad a sus pacientes para que vengan a la policlínica conmigo o con cualquier otro médico y que inicie los controles. En el 2024 hubieron 842 nuevos casos, con una tasa de 23,53 por cada 100.000 habitantes para Uruguay. Estas son lo que hablábamos hoy de las poblaciones claves. ¿Cuáles son las poblaciones claves que se destinan? Bueno, son mujeres trans, varones que tienen sexo con varones, usuarios de pasta base de cocaína, privados de libertad, eh, personas transgénero y jóvenes, ¿tá? Y esto, trabajadores sexuales, perdón. Y estos en realidad son los datos de prevalencia para Uruguay, ¿tá? O sea, imagínate que estábamos hablando que la prevalencia para Uruguay en población general es del 1%, pero en las mujeres trans llega a un 36% las veces que se ha estudiado. Entonces, si tendremos que ir a buscar las mujeres trans para ofrecerles terapia antirretroviral y hacerles diagnóstico. En los varones que tienen sexo con varones hablamos más o menos de un 9%, usuarios de pasta base un 6,3%, y esto se debe a que hay menos conductas de cuidado cuando se está bajo los efectos de las sustancias psicoactivas. Los privados de libertad, 2,4%, ¿tá? Hoy en día en Uruguay, igual en las cárceles, se hace screening con test rápido al ingreso de las personas, y bueno, ahí hay como un buen filtro y una buena captación al ingreso. En las trabajadoras sexuales vieron que es bastante bajo, a pesar de ser una población clave. ¿Y esto por qué es? Porque están habitualmente en cuidados. La trabajadora sexual se hace los controles, viene al control, en su momento se pelea el carnet. Entonces, eso ha logrado que tengamos esta prevalencia casi igual que en la población general. Entonces, esta es la cascada para Uruguay. ¿Se acuerdan del 95, 95, 95 que hablábamos? Bueno, hoy en día el 92% de nuestros pacientes conocen su estatus serológico, pero solamente el 83% está en terapia antirretroviral. Y de esto solo el 77% está indetectable. O sea que tenemos una brecha importante todavía por las cuales seguir trabajando. Esta es la incidencia por departamento. Los departamentos que están más oscuros son los que tienen mayor incidencia. Ven que Montevideo y Maldonado, sobre todo, son los que lideran la cantidad de nuevos diagnósticos. Canelones está en una incidencia relativamente baja comparativamente con otros departamentos. Y bueno, y en cuanto a las vías de transmisión, esto parece bastante lógico y creo que todos lo manejamos, pero nunca está de más poder repasarlo, que los fluidos que transmiten son sangre, semen, líquido preseminal, fluido vaginal y leche materna. En cuanto a las vías de transmisión, obviamente la sexual, cualquier práctica sexual, a veces existe un poco ese preconcepto de que hay alguna práctica, como por ejemplo el sexo oral, que no transmite la infección por VIH, pero sí. Por vía parenteral, que en nuestro país está muy regulado, por suerte, desde los años 90, se testean todos los volúmenes de sangre, entonces es relativamente, yo diría que prácticamente imposible que tengamos parenteral, pero bueno, es una transmisión que se podría llegar a dar. Ocupación, y esto es importante porque todos nosotros trabajamos con pacientes que tienen infección por VIH y muchas veces muchos de nosotros hemos tenido algún accidente con pacientes. Lo importante de lo ocupacional es que el riesgo depende del tipo de exposición, ¿tá? No es lo mismo pincharte con una aguja hueca que con una aguja, por ejemplo, de las de sutura. No es lo mismo pincharse con una aguja cargada de sangre que simplemente con una aguja que vence así, ¿sí? Los riesgos son otros, pero bueno, no son igual despreciables. Y la vía vertical durante tanto el embarazo, el parto o la lactancia. En Uruguay la vía vertical la tenemos bastante controlada, por suerte. Por suerte la prevalencia en la vía vertical es bastante baja. Por suerte no, porque en realidad hay gente trabajando detrás de eso. Lo que sí es que lamentablemente los casos que hemos tenido de vía transmisión vertical han sido por lactancia. Y eso tiene que ver con que las mujeres no se cuidan después cuando están dando de amamantar. Entonces también tenemos que en nuestro esquema, como actores de salud, pensar en la mujer que está dando de mamá, si está usando algún método, cómo se cuida, si tiene varias parejas sexuales, si su pareja tiene controles en salud, e incorporarlo a nuestra consulta también.
Estas son las probabilidades de transmisión según la práctica sexual, ¿no? Vieron que el oral insertivo es el que menos riesgo tiene, el receptivo anal es el que más riesgo tiene, acá simplemente están graficadas y entonces por eso para nosotros es importante cuando estamos en la consulta preguntar las prácticas sexuales más que la orientación sexual, las prácticas, porque es realmente lo que nos habla del riesgo y no tanto la orientación sexual. Y bueno, esto que dice ahí, que el riesgo no es fijo, que va a depender, primero, si la persona con la que estuvo el paciente o con la que estuve tiene infección por VIH o no, si esa persona está en terapia antirretroviral, si esa persona está indetectable o no, si tiene otras infecciones de transmisión sexual, está visto que, por ejemplo, las personas que están cursando un herpes o que están cursando una sífilis y tienen úlceras, y a su vez tienen infección por VIH, tienen más riesgo de transmitirlo que los pacientes que no están usando otra TS. Y bueno, y el sexo anal receptivo como la práctica sexual de mayor riesgo. Esto simplemente es más de lo mismo. Y bueno, entonces, ¿cómo logramos disminuir esa brecha, ¿no? Esa brecha en la que estamos, en la que todavía tenemos que cerrar. Bueno, lo más importante primero es hacer diagnósticos. Nos falta llegar a las poblaciones claves. Tenemos que ir hacia las poblaciones claves. Y creo que en ese sentido, ahora con la normativa reciente del Ministerio que hace que los test rápidos estén más disponibles, creo que es no solamente para sífilis, sino también para VIH, creo que es en un intento de poder ofrecérselo al paciente y que esté de forma más universal. La otra forma es que los pacientes que tienen infección por VIH estén todos sentados, ¿tá? Porque la terapia antirretroviral logra que el virus esté indetectable, y si está indetectable es intransmisible, o sea, si no se transmite, por más que tengan prácticas sexuales sin preservativo o sin ningún método de barrera. Y ese concepto es un concepto relativamente nuevo que ha sido revolucionario y que nos ha permitido a las personas tener una sexualidad más plena, vivir sin miedo y también disminuir los números de casos. Y bueno, si no logramos aún eso, tenemos que ir a los pacientes que aún son negativos, pero que están en mayor riesgo de adquirirlo. Y ahí es que viene la profilaxis preexposición, ¿sí? La profilaxis preexposición no deja de ser una, una columna dentro de todas las estrategias que podemos hacer de prevención combinada. La prevención combinada son muchas cosas, ¿no? Es esto que estábamos hablando, los pacientes con VIH que estén en terapia antirretroviral, detectar frecuentemente ITS en las poblaciones de riesgo, ofrecer profilaxis preexposición a los que tienen mayor riesgo y que han tenido una situación de riesgo frente a exposición por VIH, ofrecerle la posexposición en tiempo y forma, promover la educación sexual en los centros, tanto en los centros educativos como en los centros de salud, el uso de lubricantes. Ustedes dirán por qué tendrá que ver el lubricante, pero la verdad es que el lubricante ha demostrado que se tienen menos abrasiones de la mucosa, menos lesiones y con eso menor riesgo incluso de adquirir infección por VIH, sobre todo en el sexo anal receptivo. El uso de preservativos internos y externos, tenemos que acostumbrarnos a otorgar preservativos internos a las personas con vulva y vagina para que se cuiden, porque muchas veces no es negociable con la otra persona el preservativo, sobre todo en situaciones de violencia. Y bueno, esto habla del manual de esterilización individual de uso de drogas intravenosas, que es para otros países, nosotros estamos lejísimos de eso. Hay otros países que lo que hacen, que tienen mucha transmisión a través del uso compartido de jeringas por drogas de forma recreativa. Lo que hace el ministerio es repartir kits para uso de drogas recreativas de forma estéril e individual para que no haya nuevas transmisiones de VIH, entre otras cosas. Entonces, lo que hablábamos, esto es como el modelo del queso suizo que se usa mucho en la medicina, ¿no? Que es como cuando hay un error en la medicina es porque los agujeritos se fueron conectando uno con otros. Nunca un error en la medicina es un único error individual. Por lo general es la suma de errores. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para tapar esos agujeros, no? Bueno, primero preservativos, después profilaxis, preexposición y PrEP y TAR de los pacientes que tienen indicación de TAR. Entonces, bueno, este es el primer, un concepto muy importante que es U igual U por la sigla en inglés, que es indetectable igual intransmisible. Eso creo que todos lo tenemos que manejar. Estos fueron
dos estudios muy grandes, el Partner 1 y el Partner 2, que fueron, el uno se hizo en parejas heterosexuales y varones que tienen sexo con varones, y el Partner 2 solo en varones que tienen sexo con varones. Lo que se hizo fue, eran parejas serodiscordantes, o sea, una persona tenía infección por VIH, el otro no. El que tenía infección por VIH tenía que estar indetectable de forma sostenida, y tuvieron relaciones sexuales durante un año sin métodos de barrera. Y hubo cero transmisión. Hubieron más de 125.000 relaciones sexuales en más de 10.000 parejas, y no hubo transmisión. De hecho, los nuevos casos, porque hubieron nuevos casos de VIH, cuando se fueron a ver de dónde salían esos nuevos casos, se hizo este notipado de ese VIH, era era extra pareja, lo había decidido fuera del estudio. ¿Ya? O sea que en realidad estos dos estudios son los más fuertes y los que nos permiten hablar de que indetectable es igual a intransmisible. Y yo siempre a los pacientes les digo, un clarísimo ejemplo es la mujer que está embarazada. La mujer que está embarazada, no hay mayor exposición que eso. Tiene un feto adentro, comparten la placenta, comparten sangre, y si la mamá está indetectable, el niño nace sano. Entonces, más evidencia que esa no existe. Bien, y esto es la profilaxis preexposición. ¿Qué es la profilaxis preexposición? Es eso, dar medicamentos para evitar adquirir VIH. ¿Sí? Se da sobre todo en poblaciones de alto riesgo. Hoy en día tenemos formulaciones que son de un único comprimido. Son retrovirales, son los mismos medicamentos que utilizamos para el tratamiento de la infección por VIH. ¿Cuál es la diferencia? Que acá usamos solamente 2 drogas y no 3. Cuando usamos terapia antirretroviral siempre usamos 3 drogas. Acá usamos 2, que las 2 por lo general vienen en un comprimido único. Tenemos también en comprimidos separados, pero obviamente que uno siempre va a ir al comprimido único, ¿no? Porque eso va a ayudar a la adherencia del paciente, que lo pueda sostener. Hoy en el hospital tenemos varios pacientes en PrEP. La mayoría de ellos son varones que tienen sexo con varones, chicos jóvenes que vienen a solicitar el PrEP, incluso son chicos que vienen informados pidiendo el PrEP. Y después tenemos algunos pacientes que han llegado por otras infecciones de transmisión sexual, que por ejemplo tienen herpes, HPV, sífilis. Bueno, tenemos 3 infecciones de transmisión sexual. Repasamos las prácticas sexuales y los riesgos de esa persona, y tienen indicación de profilaxis preexposición, porque sabemos que la cuarta va a ser el VIH. Entonces, intentar eliminar ese riesgo es parte también de lo asistencial. Entonces, la eficacia de esto está demostrada en ensayos clínicos. Tiene una eficacia casi del 100% para las terapias que tenemos hoy en día. Obviamente que la eficacia depende mucho de cómo lo tome la persona, ¿tá? Hay algunas que son diarias y otras que son intermitentes, que se pueden tomar 2 horas antes del encuentro sexual, y después los 2 días consecutivos, cuando saben que van a tener relaciones sexuales y que probablemente no puedan usar otro método o no quieran usar otro método. Y bueno, básicamente esas son las dos. Esto obviamente que la estrategia de PrEP no es solamente dar medicamentos, es también un control de salud, y es también generar otras nuevas estrategias de cuidados. Entonces, esto por ejemplo son las guías nacionales, quienes tienen indicación de PrEP, ¿no? Entonces si vemos varones gays, bisexuales o mujeres transgénero, relación sexual anal con más de una pareja sin uso de preservativo en los últimos 6 meses. O sea, son cosas que yo tengo que preguntar en la consulta. Si tuve episodios recurrentes de ITS, si ha tenido necesidad reiterada de posexposición, o sea, si ha venido a la emergencia más de una vez porque más de una vez le ha pasado de que se le rompió el condón, no usó H o E, ha tenido que usar posexposición. Prácticas sexuales con múltiples parejas sin uso de preservativo en el contexto de uso de drogas o alcohol. El chemsex. El chemsex está como muy de moda en el mundo. Es como el uso de drogas recreativas para tener relaciones sexuales. Eso lo que sucede es que la persona se cuida menos cuando está bajo los efectos psicoactivos. Entonces, tienen más chances de adquirir ITS. El intercambio de sexo por dinero o drogas,
Y en parejas serodiscordantes también. Muchas veces nos pasa que tenemos una persona que tiene infección por VIH y viene su pareja y de repente puede pasar que definan no querer usar preservativo, entonces yo tengo que cuidar al que es negativo, mientras el otro queda indetectable, que lleva unos meses que queda indetectable. Entonces la estrategia puede ser poner PrEP, ¿tá? O muchas veces también pasa de que la pareja viene preocupada y dice, no, yo quiero poder cuidarme de otra manera, por más que use preservativo, porque me va a dar más tranquilidad estar tomando PrEP mientras mi pareja queda indetectable. Y es válido, ¿tá? Bien, y en mujeres, y en varones y mujeres heterosexuales, también en relaciones sexuales sin uso de preservativo, con personas en riesgo sustancial de infección por VIH, o, bueno, o personas que ya saben que tienen infección por VIH sin carga viral suprimida, también episodios recurrentes de ITS, necesidad reiterada de postexposición e intercambio de sexo por dinero o drogas. ¿Por qué se hace tanto hincapié en varones gays y en mujeres trans? Porque, bueno, pues son las poblaciones claves, ¿no? Son las que más riesgo tienen, las que mayor prevalencia tenemos, a donde tenemos que ir a actuar y también porque los estudios inicialmente fueron muy enfocados a esas poblaciones claves. Entonces, al principio, hace unos años, teníamos solo datos de esas poblaciones. Sabíamos que la PrEP, por ejemplo, era muy efectiva en varones gays, pero no sabíamos cuán efectiva podría ser en mujeres heterosexuales con sexo vaginal insertivo. ¿Tá? Hoy en día ya tenemos más información con respecto a eso. Estos son los diferentes estudios que se han ido haciendo. Esto fue en el 2010, el IPREX, que hablaba de tenofovir y emtricitabina, que son dos drogas. La eficacia, miren, más del 90% con una buena adherencia. El Partners, que se hizo en 2012, que este fue el primero en heterosexuales, que hablaba de tenofovir, emtricitabina o tenofovir solo. Y cualquiera de las dos estrategias igual le da un 67-75% de efectividad. El hipergay, que era en varones gay, que este era oral o a demanda. Y la demanda es que vos podés tomar dos comprimidos 2 horas antes, un comprimido al otro día y un comprimido al otro día. ¿Tá? Eso es, yo siempre le digo a los pacientes, la demanda o el intermitente sirve en quien le pasa esto una vez cada tanto. Si te pasa 3 veces a la semana, no tiene sentido, tenés que tomar el diario. ¿Tá? Bueno, y después subieron algunos otros más en 2020, que incluyeron mujeres. Este fue el primero en 2020. Miren, las mujeres siempre vamos de atrás. Recién en el 2020 probaron qué pasaba con nosotros. Y también esto fue ya para algunas drogas inyectables. Ya estamos hablando de drogas inyectables que a Uruguay todavía no llegaron. Yo espero que lleguen brevemente porque son la luz de la infección por VIH. El cabotegravir es un tratamiento que se da intramuscular, ¿tá? Que es para profilaxis también, para evitar, que se da cada 2 meses y que tiene una excelente eficacia. O sea que yo creo que los pacientes que tengamos con mucho riesgo nos va a venir bárbaro tener esa droga. Y el lenacapavir, que se puede dar subcutáneo o intramuscular cada 6 meses y también ha tenido una efectividad impresionante. Realmente estas inyectables todavía no están registradas, en Europa ya se están usando, en Uruguay todavía no están bien registradas, pero supongo que en algún momento van a llegar. Ahora, las inyectables no demostraron ser superiores a las orales. Digo esto porque en algunos análisis iniciales se hablaba con que eran superiores, pero en realidad es superior cuando mirás el análisis fino de los estudios. Lo que pasaba es que el oral perdían dosis y en el otro no tenés capacidad de inyectable y te olvidás. Entonces, eso lo que te remarca es que la eficacia está muy ligada a la adherencia que pueda sostener el paciente. Ay, me fui. Bien, y estos son un poco los esquemas. Es el de elección de acuerdo a nuestras guías tenofovir y entricitabina. Tenemos la alternativa que es tenofovir lamivudina. Para la gente de farmacia, como saben, el tenofovir y entricitabina tenemos presentaciones coformuladas, o sea que están en una única pastilla. El tenofovir lamivudina, lo que nos sucede muchas veces es que tenemos tenofovir por un lado y lamivudina por otro, y son 3 pastillas al día porque a la lamivudina hay que darle 2. Entonces, este esquema se pone como una alternativa porque le estás pidiendo a la persona que para algo preventivo tome 3 comprimidos al día. Parece bastante. Hay algunas personas que lo hacen, pero bueno. Entonces,
En realidad tener eso en claro, que es un comprimido al día. Nosotros en el hospital tenemos estas presentaciones coformuladas y hay acceso realmente. Y antes de iniciar la PrEP, ¿qué cosas? Yo hoy decía que la PrEP es como una consulta de control, más que no solamente dar la pastilla. Primero tenemos que hacerle el test de VIH, porque capaz que tiene infección por VIH y lo que necesita es TARP y no PrEP. Tener una creatinina y un filtrado, esto es porque el tenofovir, hay algunas presentaciones de tenofovir en desproxil fumarato, que si tenemos la creatinina alterada o un filtrado menor a 50, deberíamos de tratar de no usarlo, y tenemos otras presentaciones de tenofovir, como es el tenofovir alefenamida, que está también en nuestro hospital, que se podría utilizar, por ejemplo. Después, ver si tiene hepatitis. ¿Por qué? Porque la hepatitis también se trata con tenofovir, la hepatitis B. Entonces, si tenemos hepatitis, ver si es una hepatitis crónica, si es una hepatitis pasada, si es una hepatitis aguda, ¿no? ¿Y qué vamos a resolver con eso? Ver si tiene hepatitis C. ¿Por qué? Porque hoy en día la hepatitis C tiene tratamiento curativo, ¿tá? Tenemos los antivirales de acción directa, que es una novedad que está hace años. La hepatitis C, rezábamos para ver qué pasaba, si se volvía crónica, si se resolvía, si pasaba a tener cirrosis o no, o incluso hepatocarcinoma. Hoy en día sabemos que tenemos tratamientos que curan la hepatitis C, que están disponibles en nuestro país a través del Fondo Nacional de Recursos. De hecho, en el hospital tenemos varios pacientes en tratamiento. Después buscar ITS, si tiene sífilis, si tiene gonorrea, si tiene clamidia, si tiene herpes, embarazo si es una mujer, y chequear las vacunas. Es una enorme oportunidad para chequear las vacunas de ese paciente, ¿está? Hepatitis B, hepatitis A, HPV, tienen vacuna hoy en día. Entonces yo puedo ofrecerle hepatitis A, por ejemplo, por el sexo oroanal. Puedo ofrecerle a los pacientes eh, vacunas y que queden protegidos de por vida. ¿Tá? Y es una estrategia también que tengo que tenerla presente. Después el seguimiento con serología para VIH cada 3 meses, con otras ITS cada 3, 6 meses, un poco en función del riesgo, y bueno, la función renal cada 6 meses. Este es un estudio que es el Discover, sí. No está pasando la diapositiva en el Zoom. ¿No? Ay, recién nos enteramos, pobres. ¿Ahí? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, hace rato que yo avisé en el chat. Nunca se vieron las diapositivas, estábamos perdidos. Perdón, chicos. Nunca miré la No computadora. vimos nada. Hasta ahora nada. Gracias. Bueno, les paso el video. Bueno, Está, gracias. perdón, este es un estudio, el Discover, que es por lo de las presentaciones de tenofovir que hablábamos hoy, y las presentaciones que hay disponibles en nuestro país, las que tenemos en el hospital. Este estudio vinculó 5.000 pacientes, participantes, que eran varones que tienen sexo con varones y mujeres trans, y comparó el tenofovir alefenamida más entricitabina versus el tenofovir de procilfumarato con entricitabina, y no demostraron ser inferiores. Por eso tenemos los dos, tenemos la capacidad de usar los dos. Esto es varones que tienen sexo con varones y mujeres trans, ¿sí? Hasta el día de hoy, el TAF, que es el tenofovir alefenamida con entricitabina, esta combinación la tenemos en una pastilla única NACE. El problema es que no demostró ser inferior al convencional, y es mucho mejor, por ejemplo, en los pacientes que tienen injuria renal, lo vamos a preferir, o en las pacientes que, por ejemplo, tienen osteoporosis, lo vamos a preferir, porque el tenofovir desproxil fumarato lo que genera es injuria renal y pérdida de capital óseo a largo plazo. Pero todavía la evidencia es insuficiente para el sexo vaginal receptivo. O sea, las mujeres aún seguimos prefiriendo el otro esquema, que es con TDF-FTC. Bien, eso es en cuanto a PrEP. ¿Hay alguna duda o algún comentario de profilaxis preexposición? ¿No? Bien. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cuántos días? Ah, bien. Esa duda, mira, no lo había puesto, eso está buenísimo. En realidad, la profilaxis preexposición, una vez que el paciente la usa, a los 15 días está cubierta. Se ha visto que los niveles de sangre son tan estables
que ya a partir, o sea, vos los primeros 15 días le sugerís que se cuide con métodos de barrera. Después de los 15 días ya queda cubierto porque queda de forma sostenida la concentración en sangre. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Eso en el caso del diario. ese es el caso del diario. Bueno, se hace Ahí va. En el otro caso, como haces una doble dosis antes, lo que buscas justamente es intentar llegar a ese nivel. Igualmente la efectividad del diario y la efectividad del intermitente no es la misma, ¿no? La efectividad del diario estamos hablando del 99,9%. La efectividad del intermitente ronda en el 78%. Igual es lo que yo le digo a los pacientes, entre 0 y 78, 78, ¿no? O sea, después él verá cuál es la forma que elige para tomar. ¿Cuánto tiempo en el tiempo? La indicación de PrEP, nosotros muchas veces la detecta el médico en la consulta, pero muchas veces la detecta el paciente, que viene a decirte que quiere profilaxis preposición. ¿Y cuánto tiempo? Lo que el paciente defina. No es que tenemos un tiempo programado. Vos podés, por ejemplo, recibirla un mes, porque me ha pasado en otras instituciones, me voy de viaje en crucero, poneme PrEP, y lo usan un mes y después cuando vuelven no la toman más. O pacientes que de repente están en un momento en la vida en la que están teniendo múltiples parejas sexuales, y entonces definen que están en mayor riesgo y en un momento encuentran pareja y se quedan en una pareja cerrada y no tienen más necesidad del sábado. Entonces yo eso lo hablo en la consulta muy libremente con la gente. Depende, la indicación de PrEP depende de la persona, de cuánto en riesgo estés, y bueno, y obviamente poderlo hablar en la consulta, de sincerarnos de realmente si está en riesgo o no. Eh, esto puede ser crónico, puede pasar años la persona en profilaxis preexposición y años en los cuidados. Sobre todo se ve más en varones jóvenes, varones que tienen sexo con varones jóvenes, jovencitos, ya empezaron a tomar PrEP, y que yo tengo pacientes que hace 3 4 años los sigo con PrEP y vienen espléndidos. Este, no se ha visto mayor riesgo de injuria renal a largo plazo en aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo, porque eso es un miedo desde el punto de vista médico, ¿no? Que no tengan otros factores de riesgo para injuria renal, por ejemplo. Sí nos ha pasado en los hipertensos, en los diabéticos, ¿no? En el paciente que ya tiene algo estructural que probablemente termine en una enfermedad renal crónica en algún momento o no, y si nosotros le agregamos un nefrotóxico, con eso. Entonces, ahí de repente, yo cuando estoy frente a un paciente diabético o un hipertenso, prefiero la otra combinación, con TAF en vez de TDF. Pero básicamente el riesgo lo define la persona. Y bueno, y esto es un poco hablarles de profilaxis post-exposición, porque a veces confundimos qué es PrEP y qué es post. La terapia post-exposición es también el uso de antirretrovirales en personas que son VIH negativas hasta ese momento, pero que tuvieron una potencial exposición de riesgo. ¿Por qué digo potencial exposición de riesgo? Porque muchas veces van a saber que estuvieron con una persona con infección por VIH, pero va a haber veces que no van a saber. Y que igual si la persona viene con dudas, y hay que ponerle la profilaxis post-exposición igual, por más que no se sepa si la otra persona tenía infección por VIH o no, ¿sí? Y esto ha cambiado un poco la cabeza con respecto a esto, en cuanto a, antes teníamos esto de el abuso sexual, ¿no? O los episodios de violencia sexual, ¿sí? Eso en la medicina creo que lo tenemos como muy medulizado, y de que está bien, y que obviamente eso hay que seguirlo haciendo igual que lo venimos haciendo, pero se incorpora en la profilaxis post-exposición el sexo consentido también. O sea, la persona que tuvo sexo consentido pero no se cuidó, se le rompió el condón, se le salió el condón, lo que sea, tenía VIH y el otro no tenía VIH, si viene y pide profilaxis post-exposición, o viene por otra cosa y yo detecto que esa persona está dentro de los plazos para recibirla, es una indicación médica más que tiene que realizarse. Entonces, lo que sí tenemos que tener bien claro es que siempre tenemos que hacer el screening de VIH antes, porque por lo que puede estar en mucho riesgo de adquirir VIH, capaz que ya tiene infección por VIH. Entonces tenemos que hacerlo un test rápido antes
Y lo ideal sería en las primeras 2 a 6 horas post-exposición. O sea, tuvo el episodio, en las primeras 2 a 6 horas es la máxima efectividad, ¿tá? Y puede ser prescripta hasta un máximo de 72 horas. Se ha visto que después de las 72 horas baja muchísimo la efectividad y no tiene mucho sentido otorgar la profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición es con tenofovir, es con metricitabina y es con dolutegravir, ¿tá? Hoy nuestras pautas del ministerio hablan de tenofovir, la lamivudina, dolutegravir o tenofovir, metricitabina, dolutegravir. Cualquiera de las dos está bien. Es el esquema que utilizamos para tratar los pacientes que tienen infección por VIH. Ahora, la diferencia es, ¿por qué ponemos 3 drogas? Bueno, porque si ingresó un virus, un único virión, no logre infectar las células de ese paciente y no logre incluir su material genético en el material genético de las células, reproducirse y establecerse la infección. Y por eso es que se dan las 3 drogas. Y se hace 28 días de tratamiento, corridos. ¿Está? 28 días de tratamiento y ahí después de los 28 días tengo que repetir el test de ELISA o el inmunocromatográfico, lo que tengamos, para buscar VIH, a ver si la persona adquirió o no, a pesar de la profilaxis. ¿Sí? Si el test rápido o el ELISA es negativo, ya está, no hay que hacer más nada. ¿Sí? Y esto, la profilaxis post-exposición es algo que tiene que estar muy presente en la puerta de emergencia, ¿no? Porque en realidad, cuando me llega a mí la profilaxis post-exposición, ya llegó tarde, estuve esperando 2 semanas para llegar a la poli. Entonces, lo más importante es que los colegas que están en la puerta de emergencia puedan prescribirlo, lo puedan prescribir bien. Bueno, un poco hemos estado trabajando con Cristina en algunas fallas que sé que farmacias han detectado en cuanto a la profilaxis post-exposición, en cuanto a lo que se indica y lo que va a levantar el paciente, pero sepan que siempre el plan van a ser estos: tenofovir, lamivudina, dolutegravir o tenofovir, metricitabina, dolutegravir. ¿Tá? Cuando hay alguna post-exposición en puerta, por lo general me llaman. Hay alguno que a veces se escapa y no, pero digo porque antes teníamos planes muy raros con lopinavir, ritonavir, los que son más veteranos capaz que se acuerdan, lopinavir, ritonavir, o con darunavir, eran planes, o saltinavir, planes horribles, que la persona pasaba los 28 días con diarrea. Bueno, ahora tenemos este plan que es un plan realmente maravilloso. Bueno, y nada, esto es un poco lo de las indicaciones de posexposición. Hay una pauta de posexposición también de Uruguay, del Ministerio, hay una pauta, una guía de preexposición, una guía de posexposición, donde están bien claros los criterios. Hay que evaluar siempre individualmente la exposición del riesgo de transmisión, los fluidos que fueron potencialmente infectantes y las fuentes. Si la fuente es VIH positiva y si tiene carga viral indetectable. Yo me tengo que, o sea, si la otra persona tiene carga viral indetectable, tengo que poder transmitirle al paciente tranquilidad, porque ese paciente no tiene indicación de posexposición, porque no estuvo expuesto a nada. Entonces, porque a veces pasa eso, que vienen como muy angustiados porque de repente tuvieron relaciones sexuales con alguien que tiene VIH positivo y después le dijo que tenía VIH y después le dijo, no, pero tranquilo que estoy detectable. Entonces, ese concepto nosotros también tenemos que poder manejarlo, sobre todo para transmitir tranquilidad al usuario. Y bueno, se tienen que cumplir, ¿no? Hay que siempre valorar el riesgo de forma individualmente y se tienen que cumplir algunas de ellas, ¿no? La exposición que realmente haya sido de riesgo, que los fluidos realmente sean fluidos que transmitan el VIH y que la fuente realmente tenga infección por VIH descontrolada o no sepamos la fuente si tiene infección por VIH o no, ¿sí? Incluso en la pauta nos ponen el riesgo despreciable y son claros, ¿no? Con que de repente no es con saliva, ¿no? No es con otro tipo de fluidos, no es con, si no hubo sexo receptivo o insertivo o contacto mucosa-mucosa, ¿sí? Y si la persona no tiene infección por VIH, tiene un VIH negativo o indetectable. Entonces, bueno, un poco esa era lo de PEP que les quería transmitir. Este es el logo de la ONU-SIDA del 2025 que dice superar las disrupciones, transformar la respuesta al SIDA. Y bueno, Doctora, disculpa la molestia. No, no vemos las diapositivas, quedan congeladas. No avanza.
Bueno, perdón. A ver, espera. Ya terminé No, igual. mencionaste el logo, todo eso, no podemos ver nada. Bueno, yo se los paso igual. O si quieren a lo de Zoom, Ah, gracias. dejo el video. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran contar o comentar desde farmacia, sobre todo los que reciben a los pacientes. Eso, si han tenido alguna dificultad con esto. Van a ver que de la preexposición, por lo general, cuando son pacientes que están en mucho riesgo y que es difícil que cumplan esto del 2-1-1 porque no tienen muy claro cuándo van a tener relaciones, además, van a ver que probablemente la prescripción sea diaria, ¿tá? Y es un medicamento por persona, tiene un frasco por persona, aunque la prescripción sea intermitente. ¿Tá? Aunque la prescripción sea intermitente, igual se lleva el frasco y después verá cómo lo toma. Y después para la posexposición, nada, creo que lo más importante es tener claro cuál es el plan para poder atajar desde farmacia si alguna prescripción viene mal. Y tener claro que la posexposición es eso, son 28 días y se corta. Porque ahí se tiene que hacer el test de vuelta y correr de vuelta a control. Aparte, o sea, entiendo de que desde el hospital no deben de haber habido por otro medio que no sea vos. Y entonces yo, de PrEP, sé que hay algún médico de familia de las policlínicas. Estoy intentando comunicarme con él hace un tiempo para ver si podemos trabajar en conjunto sobre todo, porque bueno, también lo de las poliperiféricas terminan levantando acá la medicación. Entonces, bueno, Por ahora. tener un poco claro y también para intentar llegar a más pacientes, ¿no? Porque está bueno que la gente que está en territorio, en las poli, pueda llegar más a los usuarios y ellos conocer mucho más la población que tienen que lo que puedo conocer yo. Cuando a mí me llega un paciente para PrEP, no, acá tengo pacientes en PrEP, la mayoría son chicos jóvenes, instruidos y que han leído y que vienen a pedir. ¿Tá? Tenemos algunas mujeres trans, pero son contadas por los dedos de la mano y eso es terrible, porque en realidad las mujeres trans es donde más tenemos que ir a buscar. Tenemos que ir a buscar diagnóstico de VIH y poner PrEP. No sé, es difícil a veces traerla a los centros terciarios, ¿no? Claro, pero por eso, aparte de vos, te llenaríamos la consulta, capaz que a quién más derivarían a los pacientes en caso de que quieran más PrEP. Sí, no, es que en realidad hoy en día el ministerio, eso lo estuvimos charlando el año pasado, el ministerio sacó una normativa de que cualquier médico puede prescribir PrEP y posexposición, porque en un momento era como tenés que ir al infectólogo. No tiene ninguna complejidad en esto. O sea, un internista, un médico de familia, lo puede prescribir. Es mirar la creatinina, hacer el screening de TS y ponerle la PrEP. Entonces, eso fue como un poco un impulso que tuvo el ministerio como para intentar ampliar que la gente prescriba PrEP. Mira, de hecho, ahora en el Congreso de Infecto, estuvo bien interesante, hubo una mesa de preexposición, vino un francés a contar que en el subte de Francia hay preexposición en las máquinas. O sea, vos bueno, estoy hablando de primer mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay autotest ahora de VIH, que es a través de saliva, que cada vez está más expandido. Y ojo, porque en Uruguay los pacientes se los están comprando mediante Mercado Libre. No sé por dónde está llegando, pero por algún lado está llegando. Algo que no está ni registrado en nuestro país, pero está llegando. Y cuando venga el autotest, es una prueba más. Es más, mucha gente en otros países se hacen antes de la relación sexual el test ahí en ese momento para definir si usan o no usan preservativo. Y por ejemplo, en el metro de París ahora hay máquinas con PrEP. Entonces la gente va, pone el euro y te baja la PrEP 211, el cosito prontito, ¿tá?
Y hace poco un paciente de otra institución me trajo de Inglaterra, que está viviendo allá, un kit de búsqueda de ITS que les da el ministerio, que tiene gonorrea, clamidia, sífilis. Entonces se hace el hisopadito en la boca, en el pene, cosas, lo manda por correo, al otro día viene. Ya. Y con la profilaxis, digo porque esos son los futuros. Capaz que de acá a 20 años, ¿no? Pero son los futuros. Yo no sé si lo vamos a ver, pero son los futuros. Entonces, hoy en día lo que tenemos es esto. Tenemos que poder ofrecer esto. Que bueno, que hay que democratizar la PrEP. Y a veces hubo como mucha reticencia al principio, sobre todo de los infectólogos y de la gente que vivió más el VIH en los 90, ¿no? Que hubo como dudas si también esto de la PrEP podía generar resistencia en el virus de VIH que está circulando, y en realidad se ha visto que no genera mayor resistencia en los virus salvajes que circulan en nuestro país, en ningún lado. Y eso lo estudió particularmente el año pasado el DLSP, los laboratorios de salud pública, hicieron genotipar las cepas circulantes de Uruguay de los nuevos diagnósticos y no había prácticamente resistencias de novo, o sea, adquisiciones con resistencia. Si la persona adquiere un virus resistente, por lo general es de otra persona que ya tiene el virus con esa resistencia. Pero no, el virus salvaje que circula es sencillo y no generamos resistencias. Así que yo creo que el concepto de que hay que testear, poner PrEP en los pacientes que están en mayor riesgo y en los que nos den positivo, terapia antirretroviral. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Nosotros ahora, hoy estuve hablando con Andrea de laboratorio y lo que quedamos fue que hoy en día lo que hace el laboratorio del hospital es que cuando da el primer reactivo, lo llama al paciente para tomarle la segunda muestra y ahí ya le saca carga viral y población linfocitaria para ver cómo está el virus y las defensas. Entonces lo que quedamos es que muchas veces no, en ese medio, el paciente viene, cuando lo llama al laboratorio viene a sacarse la sangre, pero después no concurre al control. Entonces lo que quedamos fue que cada vez que ya tenga un positivo, cuando venga a sacarse los sitios a sacarse la segunda muestra, intentar que sea o un martes, un miércoles o un jueves, que son los días que yo estoy de mañana, y yo ir a hacerle la asesoría al paciente y ya quedármelo para la poli, darle una fecha y ya llevármelo medio de la mano a la policía, ¿ah? Como para intentar captar más pacientes. No sé del otro lado si quieren preguntar algo. Perdón por los problemas técnicos. Les pasamos las diapos, les pasamos el video. Sí, gracias. Si no hay más dudas, terminamos por acá. Chao, gracias.